Saludos, queridos hermanos, aquí Juan Álvarez para Enlace Misionero. Es para mí una bendición comenzar una vez más con las entrevistas para Enlace Misionero, entrevistas que yo sé que muchos de ustedes han visto, diferentes misioneros, pastores que están en otras partes del mundo y algunos de ellos se están preparando para ir a servir al Señor al campo misionero al cual el Señor les ha llamado. Ese es el caso de mi hermano José Luis, que está con nosotros en este día. Hermano José Luis, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar dispuesto para esta primera entrevista de Enlace Misionero en esta nueva temporada que estamos comenzando. Si quieres presentarte, adelante. Claro que sí, pastor. Muchas gracias por la oportunidad de tener este espacio. Mm, Y bueno, mi nombre es José Luis Mora Betanzos, misionero al país de Egipto. mm, Y bueno, tengo a mi esposa, mi familia, la hermana Dacia. Mi hijo David es el mayor, tiene 21 años. Él está cursando va a empezar su cuarto año de colegio bíblico en San Luis Potosí. Mi hijo Octavio, él está aquí en Monterrey, está sirviendo en una iglesia y trabajando, estudiando también. Él tiene 18 años. Y mi hija Sofía, de 9 años. Juntos somos la familia Mora López, misioneros al país de Egipto. Amén, hermano José Luis. La verdad es que para mí me resulta muy emocionante, de verdad, ver cómo el Señor sigue amando siervos, sigue tocando corazones de nuestra gente, de nuestro pueblo, para ir a predicar el Evangelio a lugares tan lejanos de nuestro país como es Egipto. Y como te mencionaba, o mencioné hace un momento, eh, cuando estábamos orando, Egipto, ¿quién no conoce ese nombre? Es un nombre que aparece mucho en la escritura, a veces con una connotación no muy buena, pero evidentemente es un país que tiene una participación muy interesante en la escritura, y Dios tiene un propósito también para esa nación, Amén. aún en estos últimos días que estamos viviendo. Cuéntanos un poco acerca de cómo el Señor te llamó para ir al país de Egipto. ¿Cómo fue ese llamamiento? Ok, pastor. Pues yo recuerdo que, pues yo estaba orando, ¿verdad? Ya estaba en el colegio bíblico de nuestra iglesia. Recuerdo que fue en mi tercer año de colegio. Yo oraba a Dios, le decía, Señor, pues estoy por terminar mi tercer año, viene el último año, si me lo permites. Y bueno, recuerdo que fue pastor en una predicación de mi pastor. Él estaba predicando un mensaje acerca de misiones. Esta enseñanza que el pastor daba era previo a la conferencia de misiones de nuestra iglesia. Él Ujú, siempre, antes de iniciar la conferencia, da una enseñanza acerca de misiones y recuerdo que él estaba, pues como siempre, ¿verdad? Con todo su corazón predicando, ¿verdad? Acerca de la obra misionera y contó un testimonio acerca de un viaje que hizo a Egipto ujú, y él estaba predicando y al mismo tiempo pues contando esta parte, ¿verdad? En su enseñanza, que venía de Alejandría al Cairo y venía en un taxi. Recuerdo que le dijo al taxista que detuviera el taxi y él se bajó y dice que cuando él volteó vio cientos y cientos de edificios ujú, así enfrente de él y y él empezó a orar y a llorar, tanto en la predicación y contaba que también lloraba, ¿verdad? Cuando estaba orando allá en Egipto. ujú, Y él decía, Señor, manda a alguien a este lugar porque seguro estoy que miles y miles de personas nunca te han escuchado, Señor. Y predicaba el pastor y lloraba ujú, y en ese momento yo empecé a temblar, ¿verdad? En decir, mi cuerpo, mi corazón empezó a prenderse un fuego fuerte ujú. y yo quería que la enseñanza ya acabara y ir con el pastor y decirle, pastor, yo sentí esto, he estado orando y pues la verdad, a mí me gustaría ir, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ir a Egipto?
Y bueno, recuerdo que en esa ocasión habíamos como 1,000 personas en el auditorio escuchando la misma enseñanza. Yo sé que Dios habla diferente a cada hermano, Mm, pero en mi caso, pues Dios tocó mi corazón fuertemente para estar orando, ¿verdad? Fuertemente por Egipto. Y si Dios me permitía en un futuro, bueno, pues visitar Egipto. mm, Y yo sentí que en ese momento Dios cargó mi corazón, pero seguí orando, pastor, seguí orando por varios meses. Y recuerdo que pues yo oraba, ¿verdad? A Dios y recuerdo mucho que un hermano ya mayor, como de 65 años, un día pues platiqué con él, comí con él y él me decía que en una oración de varones, él escuchó orar a un hermano todavía mayor que él y la oración la iniciaba de una manera muy especial diciendo, Señor, por aquel día que hallé gracia en tus ojos, aquel día que me salvaste, Señor, ayúdame en esta o aquella situación. Y eso tocó mucho mi corazón y yo dije, Señor, de esa manera voy a orar a ti, por aquel día que hallé gracia en tus ojos. mm, Fírmame Dios si es Egipto, no quiero equivocarme. Y estuve orando así de esa manera, pastor, y en mi devocional Dios me confirmó a través de su palabra mm. la historia de Abraham, allá en este Génesis 12, cuando se va de su parentela. Y bueno, hay una referencia ahí que después de esa historia, ¿verdad? Hay una referencia para pues leer Hechos 7 y cuenta la historia, ¿verdad? De este Esteban cuando está dándole ahí una enseñanza a los israelitas, ¿verdad? De cómo pues Dios apartó a José para Egipto, luego Moisés y toda esa historia que está contando Esteban. Y lo que me llama la atención ahí en la Biblia, pastor, es que 17 veces se menciona la palabra Egipto en mi devocional. Y lo más impresionante que yo sentí que era Dios confirmándome es cuando dice José apartado para Egipto. Y Ah, bueno, uno de mis nombres, pues el primero es José, José Luis. mm, Entonces yo sentí que Dios me estaba hablando y confirmando, pues estábamos orando, Dios se había cargado mi corazón en la enseñanza y Dios confirmó a través de su palabra. mm, Posteriormente yo le confirmé al pastor, le dije, pastor, mire, Dios me habló de esta manera en mi devocional, oraba así, oraba asado y pues yo sentí, pastor, que Dios me dio sus versículos para mí y el pastor me dijo, hijo, pues tómalo de parte de Dios. mm. Seguimos orando por 2 años, pastor, y después de 2 años y medio pude hacer mi primer viaje a Egipto. Entonces, Dios abrió puertas, pero de esa manera fue en una predicación de mi pastor. Cargó Dios mi corazón y a través de su palabra, en mi devocional, Dios confirmó que era Egipto y posteriormente Dios fue abriendo puertas para pisar pues aquella tierra bíblica que es Egipto. Amén. Cuéntanos un poquito alguna experiencia especial que tuviste en tu viaje. Sí, pastor, claro que sí, con mucho gusto. Yo recuerdo, pastor, cuando llegamos al Cairo, fue la capital, un hermano nos fue a recoger al aeropuerto y viajamos del Cairo a Alejandría porque nos esperaba el pastor Botros allá en Alejandría. Viajamos como 2 horas y cuarto, 2 horas y media, al fin llegamos ahí a Alejandría y recuerdo que el hermano, ¿verdad? Iba pues, por la autopista, luego una avenida principal y de repente se metió en una avenida así muy, pues de terracería, muy feíta, ¿verdad? La avenida o la calle y llegamos frente al edificio de donde prácticamente es la iglesia Ujú, y estaba la iglesia, ¿verdad? Iglesia Bíblica Bautista, de Alejandría. Pero lo que me llamó la atención es que las calles donde está la iglesia todas son de tierra o pura arena casi y ujú, así medias, pues muy diferentes, ¿verdad? Las avenidas principales. ujú, Cuando llegamos ahí, nos bajamos del carro, había gente armada ujú. afuera del edificio. Había dos militares con armas largas, metralletas, y había otros dos policías civiles con escuadras, pistolas más chicas.
Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? No, eso impactó en verdad mi vida porque yo dije, "Güey, ¿qué pasa, no?" Pero estaban justo en la entrada de la puerta. Mm, Después ya el hermano saludó a los policías, a los militares, y también nos saludaron. Pasamos a la iglesia y justo en la mera entrada de la iglesia está un filtro para detectar metales o armas y dije, wow, todo esto hay en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, todo esto empezó a marcar fuertemente mi corazón, mi mente. mm, Dije, enseguida pensé, ¿verdad? Que es por lo que, pues yo ya había investigado acerca de lo complicado que pudiera ser evangelizar en Egipto o la oposición, ¿verdad?, fuerte que hay de predicar el evangelio en Egipto. Y bueno, todo eso son medidas de seguridad que el pastor Botros tiene que implementar para mm, seguridad de él y de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, esos militares, esos policías que estaban ahí, pues estaban resguardando la iglesia ujú, porque pues ha habido atentados, ha habido persecución hacia los cristianos en aquel lugar. Y bueno, pues ya me acostumbré de verlos siempre ahí en la puerta, de saludarlos y todo. Y también, ¿verdad? Cuando el pastor Botros, pues él me vio entrar con mi Biblia en la mano y él me dijo, hermano, eso no se puede hacer aquí en Egipto. No puedes andar con la Biblia en las vías públicas. Es un delito que se va a pagar con cárcel. mm, Entonces, por ese lado, ¿verdad? Las autoridades del país, y bueno, yo andaba como si nada, con mi Biblia para allá, para acá, pues no sabía, la verdad. Y gracias a Dios nos guardó, no nos pasó pues nada, ¿verdad? ujú, Ya después tuve más precaución, pero fue algo que marcó mi corazón en ser precavidos, en ujú, ser sagaces, ¿verdad? De cómo se tiene que trabajar o implementar los programas o todo lo que tenemos que hacer, los métodos que tenemos que usar ujú, para evangelizar en el área o en el lugar que vamos a llegar. ujú, Entonces, esto fue algo que impactó mi corazón, ver cómo pues hay mucha seguridad para o muchos cuidados que se deben de tomar para poder predicar el evangelio en Egipto. Eso marcó mi corazón y no me desanima, al contrario, eso me reta, ¿verdad? A decir, sí, Señor, sí se puede, de alguna manera, mucho que aprender del pastor Botros, mucho que aprenderle, ¿verdad? De cómo se está trabajando allá, pero fue algo, pastor, que me llamó mucho la atención, cómo hay militares y policías en la entrada de esta iglesia y el filtro que usan para detectar metales y el delito que es traer la Biblia en las vías públicas. Eso me marcó mucho. ¿Cómo estás viendo la respuesta en las iglesias que estás visitando? Y también alguna experiencia de algo que has aprendido en la Diputación que quizá puede ser de ayuda y bendición para otros misioneros que vienen detrás y que están visitando iglesias también. Claro que sí, pastor. Pues yo siempre he dicho ahorita en estos días, en este tiempo, que estoy viviendo la mejor etapa en mi vida cristiana como cristiano, Mm, algo que valoro mucho y que para mí es un privilegio poder estar viviendo y gracias a Dios que me ha permitido llegar a este tiempo de la Diputación. ujú, Es una etapa maravillosa. Yo creo que han sido más cosas buenas, positivas, que obstáculos. mm, Sin duda, la Diputación es cansada, pero bueno, lo disfrutamos porque es parte de nuestro entrenamiento ujú, y creo que ha sido mejor, ha sido más positivo que negativo. mm, Y, y gracias a Dios, pastor, por el país tiene mucho que ver, yo creo así, porque me he encontrado en conferencias misioneras donde pues han estado muchos misioneros que van a otros países y gracias a Dios las iglesias han reaccionado bien, ¿verdad? Cuando mencionamos que Egipto es el segundo país después de la nación de Israel que se menciona más en la Biblia.
Ujú, Después de Israel es Egipto. Y que hay un registro de más de 110,000 mezquitas que se han estado construyendo y siguen construyendo más en Egipto. mm, Muy triste saber que no hay ningún solo misionero mexicano mm, predicando el evangelio en Egipto. Esto mm. como que anima a los pastores, iglesias, ¿verdad? Cuando escuchan que no hay ningún misionero mexicano. Y bueno, para nosotros es un honor poderles representar en Egipto. Y yo veo que ha habido buena respuesta cuando damos la información acerca del país y de la necesidad espiritual que tienen los egipcios y la importancia que es para Dios, pues Mm, este país, ¿verdad? Entonces, ha habido muy, muy buena respuesta. Gracias a Dios, pues hemos trabajado muy fuerte en la Diputación y yo creo que llevamos como 360 iglesias visitadas wow. en, en 2 años. Ya llevamos, ya el mes pasado cumplimos 2 años de empezar la Diputación y Mm, en estos 2 años hemos visitado alrededor de 360 iglesias y gracias a Dios, pastor, estamos en un porcentaje de nuestro sostén económico como un 65%. amén. Ya fielmente, mes con mes. Mm, Creemos que el próximo año se puede juntar el resto o lo que va de este año y a mediados del otro. Y la meta es salir, ¿verdad?, para el campo misionero ya el próximo año, a amén. mediados del próximo año. Gradúa mi hijo en mayo y en junio tenemos planeado pues ya hacer este viaje para Egipto, viendo cómo ha subido nuestro sostenimiento y Mm, cómo Dios pues lo ha mantenido. Entonces, iglesias se siguen añadiendo, pastor, gracias a Dios. Hemos visitado muchas iglesias y yo creo que ha habido esa buena respuesta. Pero mm, también desafortunadamente, pastor, nos encontramos hoy en día con iglesias que no creen en la obra misionera mundial. Ellos tienen una filosofía, pues tal vez personal, porque pues bíblicamente no es así, en apoyar solo la obra misionera local, le llaman ellos. ujú, ¿Cómo trabajan? Bueno, ellos empiezan con su iglesia, a lo mejor una colonia después de donde está su iglesia, o estados, ¿verdad? Alrededor de donde tienen su iglesia local, y para ellos eso es la obra misionera. Y ujú, tienen esa filosofía o ese método de trabajar según en la obra misionera, y no creen, ¿verdad?, en la obra misionera mundial. mm, Otras iglesias donde pues ha sido difícil el enseñar el propósito, ¿verdad?, de la obra misionera mundial y lo que pudiera afectar o lo que pudiera matar o detener la obra misionera mundial. mm, Muchas iglesias o pastores, pues hemos notado ahorita en el tiempo de la Diputación que si efectivamente hay pastores o iglesias que hacen acepción de misioneros, mm, porque este misionero no estudió en el colegio, por ejemplo, donde yo estudié, o este misionero viene de tal línea, ¿verdad?, de pastores o iglesias. No, ese no estudió donde nosotros estudiamos, mm, y detalles que van viendo, ¿verdad? Entonces, pues se pierde el enfoque principal, que es la causa de Cristo, ujú, por hacer ese tipo de preferencias en ciertos misioneros, pues se va perdiendo, ¿verdad?, de la causa principal, que es la causa de Cristo, llevar el Evangelio, por mm, hacer este tipo de acepción de misioneros, este sí, este no, este es mi amigo, este no, y mm, pierden el enfoque principal, que no se trata de uno, ¿verdad? Un día un misionero me dijo, ¿estás nervioso? Iba yo a dar una enseñanza y le dije, sí, cómo no, sí estoy muy nervioso. Y me dijo el misionero, pues no se trata de ti, que mm, cálmate, te vas a enfermar. Se trata de Cristo, que Dios te use, que Cristo te sea glorificado. Entonces, pues tristemente al hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Se va perdiendo el enfoque principal, que es pues que Cristo sea glorificado tanto en tu iglesia local como hasta lo último de la tierra. mm, Y nos hemos encontrado hoy en día así con iglesias que pues no creen en la obra misionera o no han sido enseñados, ¿verdad? Y tienen pues esa falta de conocimiento acerca de la obra misionera mundial.
Y Ujú, bueno, nos esforzamos un poco más en nuestras enseñanzas, cuando nos dan oportunidad de dar un mensaje, una clase, pues hacemos mucho énfasis en la necesidad que todo el mundo tiene de que escuchen el Evangelio de Cristo y ujú, cómo se puede trabajar o cómo se debe empezar a expandir, ¿verdad? No solo en tu localidad, sino pues más allá de tu frontera. ujú, Y, y pues sí, nos hemos encontrado con eso, pastor, en la Diputación, pero le vuelvo a repetir, más que negativo o pesado o difícil que sea la Diputación, han sido cosas, pues, buenas, ujú. buenas. Creo que Dios nos ha dado victoria en la Diputación. Y bueno, ya lo demás, de que si un día no hubo hospedaje, de que si nos tardamos en llegar por la distancia del lugar a donde íbamos, o no comimos un día, o detalles que van pasando, yo creo que eso pasa a un segundo lugar. Ujú. Y yo me atrevo a decir, pastor, que ha sido muy positiva nuestra diputación. Pues hermano, Amén. para terminar, no sé si tuvieras un consejo que dar a aquellos que vienen detrás, esos otros que están preparando para ir al campo misionero, algún consejo, unas palabras de ánimo para ellos. Eh, ha sido muy interesante escuchar lo de Egipto, tu llamamiento, el lugar, detalles, cosas que te han impactado del país, un poquito la Diputación. Y sí me encantaría escuchar unas palabras de ánimo para aquellos que vienen detrás. Amén, pastor. Pues mira, pastor, una de mis visiones para trabajar en Egipto primeramente es como mexicano, pues levantar una iglesia, una primera iglesia bíblica, bautista, ganadora de almas, métodos que vamos a usar. Se me pasó a decir, ¿verdad? Después de todo lo que vimos en la iglesia ahí en Alejandría, el pastor nos decía que hay lugares donde hay más libertad para predicar el evangelio. Y Ujú, bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar en el Cairo también, lo que es la capital, y el Cairo es una ciudad más abierta. Hay miles pues de personas que creen en Cristo también, tal vez con una doctrina equivocada, y ujú, bueno, están más abiertos a que el Evangelio pueda llegar, ¿verdad? El Evangelio correcto, ujú, salvación por gracia y fe. Y fue el lugar donde pudimos hablar con 5 personas, poquito más, ¿verdad? Pero 5 personas tomaron la decisión de orar y pedir, invocar el nombre de Cristo y fueron salvos. Y ujú. una de mis visiones es que en el Cairo haya una primera iglesia. Es una ciudad muy poblada. En el 2022 había un registro de 21 millones de habitantes solo en el Cairo. Estaba Wow. sobrepoblado, tuvieron que hacer una segunda ciudad, el Cairo 2. Y bueno, pues de todos modos sigue habiendo muchísima gente en el Cairo y es donde quiero empezar una primera iglesia, Mm. por un mexicano, ¿verdad? Y ser aquel siervo que pudiera, pastor, en un futuro, ¿verdad? Animar a aquellos jóvenes que volteen a ver hacia este lugar y poder, ¿verdad?, ser de bendición para ellos y ayudarles más a que puedan conocer Egipto, los países que están alrededor. También es mi meta trabajar con ellos y bueno, ser aquel misionero que pueda ayudarles a explorar más la tierra de Egipto, como mexicanos, ¿verdad? Y que se levanten más siervos para que pues volteen a ver hacia esos lugares y yo pueda estar ahí, pastor, para ser de bendición, apoyar a aquellos jóvenes que están estudiando ahorita y que tengan esa carga, ¿verdad?, de visitar países como Egipto y poderles ayudar y animar. Vale la pena el esfuerzo, ¿verdad?, de dejar a la familia, aquellos jóvenes que vienen de otros estados y se van a estudiar, a preparar al colegio bíblico. Vale la pena porque, bueno, es por la causa de Cristo y Cristo pues está viendo nuestros corazones, como usted dice, pastor, y pues que no se desanimen, va a haber luchas, va a haber pruebas, dificultades, ¿verdad?, para poder concluir sus estudios, pero ánimos, jóvenes, vale la pena y bueno, todo ese esfuerzo es para gloria de Dios y bueno, no tiren la toalla, sigan leyendo sigan teniendo su devocional, sigan orando y bueno, que Dios, ¿verdad?, vaya
poniendo esa carga cada vez más fuerte en sus corazones, jóvenes, y cuando ya se encuentren en su tiempo de diputación, pues yo les pediría que lo disfruten, porque es algo único, es algo previo a lo que es el campo misionero, visitar gente, ¿verdad? Aunque estemos en el mismo país, pues con otras costumbres, con otros, tipo de culturas diferente a donde has radicado por muchos años, tipos de comidas diferente a la que estás acostumbrado. Todo Mm, eso, verlo disfrutando porque va a ser es parte del entrenamiento y ujú, bueno, sobre todo que vayas con un espíritu humilde, ¿verdad? Un perfil bajo y que te prepares en tus mensajes, que llegues, ¿verdad? Con esa gracia de Dios, que hayas orado para que Dios pues te ayude con cada pastor, con cada iglesia. Nunca llegues con el espíritu de querer enseñar y dar la clase, porque en primera, pues no son nuestras iglesias. Es un privilegio, jóvenes, cuando nos prestan un púlpito, pues hay que aprovecharlo y tratar de que el nombre de Cristo sea glorificado. Y amén. ha funcionado y nos ha ayudado mucho a nosotros como familia, como Mora López. Amén, mi hermano José Luis. Pues, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante. Estoy seguro que va a ser de bendición a aquellos que vean la entrevista, la escuchen. Y, y me encanta terminar con palabras de ánimo, palabras de vamos adelante, hay mucho por hacer y, y con un corazón correcto, que creo que es muy importante recordar que somos muy privilegiados de haber sido llamados para colaborar con el Señor de la mies y que el único que merece gloria y honra es Él. Y tenemos ese hermoso privilegio. Hermano José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor escuchar tu testimonio. Y si Dios lo permite, y que ya cuando estés en Egipto, nos encantaría tener otra entrevista y que nos cuentes cómo es en donde estás, cómo van las cosas. Y, y bueno, Dios mediante estarás más cerca también, aquí en España, y Amén, ahí estaremos para echarle la mano en lo que podamos. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga, firme hacia amén. adelante, hay mucho por hacer, que el Señor nos halle fieles cuando Él venga y constantes. Te mando un fuerte abrazo, hermano, saludos a tu familia y estaremos al pendiente de cómo van las cosas. Muchas gracias, pastor. Igualmente, un fuerte abrazo. Y primero Dios, ya que estemos allá, le vamos a invitar a Egipto. Gracias, Amén. mi querido hermano. Estamos para servirles y siempre mi corazón es el de animar, el de ir, vamos adelante y que hay mucho, mucho por hacer y el Señor nos da el privilegio de tener vida y salud y vamos a hacer su voluntad. Amén. Gracias, pastor. Dios te bendiga, hermano. Despido la entrevista y ahora vuelvo contigo. Amén.